Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Te damos gracias, Padre del Cielo, gracias porque nos permites estar un día más aquí, Señor, disfrutando de tu palabra, Señor, disfrutando, Dios, de todas las cosas maravillosas que haces, Señor Jesús. Gracias, Padre del Cielo. A ti te honramos, Señor, bendecimos tu nombre, amado Dios. Y quiero que ahorita levantemos un canto, levantemos una alabanza y adoración al Señor. Así que, querido adolescente, si tú estando dispuesto en su corazón para adorar al Señor. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor y a decirle que no hay nadie como Él, que cada vez que vamos al frente siempre vamos a tener una batalla ganadora, una batalla victoriosa, y vamos a exaltar el nombre del Rey, porque cada batalla que tenemos la podemos ganar siempre y cuando tengamos a Cristo frente a nosotros. Así que siempre pon a Jesús delante de ti en primer lugar y amando siempre al Señor. Vamos a darle en nombre del Rey. ¿Listo? Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres mía, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres mía, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre, quiero ser en tus manos,
Gracias, Señor Jesús. Eres digno, Señor, de alabarte, eres digno de glorificarte, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú, amado Rey del cielo. Gracias, Señor. Por eso decimos, Dios, de que eres un Dios bueno, Señor. Y a ti honramos, Señor, a ti te honramos, Padre del cielo, y alabamos tu santo nombre, Señor. Vamos a cantarle a Él y decirle que Él es bueno. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Glorifiquémonos en nuestro Señor Jesús, porque Él es santo y Él es poderoso. Ya le damos alabanzas a Él. Declarado. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Te alabamos a ti, Señor amado, porque no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Y vamos a declararle que no hay nadie como Él. Él es infinito, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues
Eres el rey, no empieza mi ser. Eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres rey sobre mi corazón. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo es. Eres el que viene a su pueblo a llevar. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Eres el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo es. Eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Señor Jesús. Eres Rey, Señor. Eres Rey, Padre amado del cielo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre del cielo, porque podemos refugiarnos en ti, Señor amado. Oh Jesús, gracias te damos, Señor. Y le damos a ti un canto de adoración, Señor. Gracias, Padre amado. Declaramos, Padre del cielo, que no hay otro como tú, Señor. Que creemos en ti, amado Dios. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gloria. Solo a ti, Señor. Díselo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.
amado Jesús. Eres santo, eres digno de adoración. Señor, aleluya, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mi vida, Señor, y creo en ti, yo creo en ti, Señor. Adoro a ti, Señor, amado Padre, amado Dios, te adoramos, te exaltamos, amado Jesús, amado Dios, eres tú. Señor, gracias Padre del cielo, gracias Padre, gracias Padre. Adora a la iglesia, adora al adolescente allí en tu casa, porque no hay otro como Él, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. Disfruta de su presencia, disfruta de su amor. A ti te damos gracias, Señor. Aleluya, Padre amado. Gracias. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bueno, hoy una vez de nuevo con ustedes, otra vez reunidos acá para aprender, para estar en ese tiempo recibiendo la palabra. Y bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, en esta tarde te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias porque en medio de todo este problema que hay en el mundo entero, Señor, tú permaneces fiel. Tú has sido nuestro sustento, tú has sido nuestro ayudador, tú has sido nuestra fortaleza. Y hoy, Dios, queremos agradecerte, queremos, Señor, adorarte, exaltarte y bendecirte por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Dios, hoy también te pedimos que este mensaje hable a nuestras vidas, que transforme lo que somos, que renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, y que podamos, Dios, marcar la diferencia en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Por favor, muévete en medio de este tiempo, habla a nuestras vidas, ministra a cada uno de los muchachos que están conectados, de los líderes, y transforma nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos. Amén. Amén. Bueno, muchachos, la enseñanza de hoy la he titulado en forma de pregunta para cada uno de nosotros, y la pregunta es: ¿eres la historia?
¿Qué es una historia? Una historia son sucesos puntuales, cosas que han sucedido, cosas que han pasado, que han marcado la diferencia entre los tiempos y han generado cambios posteriores a ese suceso. Han generado transformaciones y revoluciones o renovaciones, cambios que ahora se pueden vivir, ¿sí? Por ejemplo, en la economía, en la tecnología, en los cambios sociopolíticos, en los cambios de una ciudad, en los cambios digamos, del tema del transporte, bueno, de un montón de cosas, sucesos que han permitido renovar o cambiar las cosas para un mejor futuro, para una mejor calidad de vida, para un bien. Como también hay sucesos de las historias, de historias que han dejado algo negativo en la historia de la humanidad. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante que generó un cambio positivo para nosotros, para la humanidad. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 37, versículo 2. Y dice así, Génesis 37:2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpam, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Muy bien, mire lo que dice ahí. Esta es la historia de quién, de la casa o de la familia de Jacob. Pero mírelo como lo dice el versículo. Él tiene algo, pues la escritura dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob, 2 puntos, y menciona a alguien, José, y tiene una coma. ¿Quién era la historia de la familia de Jacob? José. O sea, la historia estaba basada en una persona, y esa persona fue José. José, mire lo que dice, o sea, tenía solo 17 años, era un adolescente como usted, era un adolescente, era apenas un joven, un muchacho, que tenía 17 años, pero marcó la historia de esa familia. Y si usted lee la Biblia, capítulos anteriores, la historia de Jacob fue algo muy sorprendente. Jacob fue alguien que marcó la historia de su familia, de su padre, ¿cierto? De Abraham, de Isaac y Jacob, pero Jacob marcó la historia también entre ellos. Pero en la historia de Jacob, de sus generaciones, por eso la palabra dice también sus generaciones, o de la casa, o de su familia, o de sus hijos, la marcó José. José fue el que hizo sucesos que cambiaron la historia de esa familia. ¿Y a partir de qué edad? Desde que era un adolescente, desde que era un muchacho, solo tenía 17 años y empezó a marcar un cambio en su vida, un cambio en su familia. Y durante esta clase vamos a estar mencionando algunos puntos, no todos porque la historia es un poco larga, de los cambios que generó José o de lo que hizo José. Entonces, dato interesante, ¿qué significa el nombre de José? Si eso lo podemos ver en los capítulos anteriores, pero José significa que el Señor añada, que el Señor agregue, que el Señor dé algo adicional, algo más. Esto tiene también relevancia en la vida de la historia de José, que el Señor añade. Y si lo vemos de ahí en adelante, en la historia de José, Dios siempre estuvo prosperando a José, estuvo haciendo cosas en favor para José, añadiendo bendiciones. Y eso lo vamos a ver. Entonces, como primer punto era eso, o sea, José es la historia. ¿Será que usted y yo somos la historia de nuestra casa? ¿Será que usted y yo somos los que hemos marcado esa diferencia positiva en nuestro hogar? ¿O somos los que estamos marcando diferencia negativa en nuestra familia? Mire lo que es importante. Vamos a ver cómo fue la historia de José, y que hubieron momentos negativos, hubieron momentos positivos, pero marcó una diferencia. Entonces, en los versículos que leímos, dice que José tenía una costumbre de hablarle a su padre de lo malo que hacían sus hermanos.
de contarle o de informarle lo que sus hermanos hacían mal. Y por esa razón ellos odiaban a José, ellos no lo querían. Ojo, no quiero decir con eso que la historia de la familia nuestra es que generemos discordia entre nuestros hermanos, no. Pero a veces hacer el bien, para hacer el bien dentro de nuestra casa, puede generar problemas o conflictos entre nuestros hermanos por hacer el bien. Pero nuestros hermanos van a entender, van a poder comprender que es lo mejor, porque así pasó con los hermanos de José. Pero resulta que adicional a eso, en el versículo 5, vamos a leer el versículo 5, miren lo que dice. Dice, del capítulo 37. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Ok. Miren, ya la historia de los sueños de José los conocemos. Él tuvo 2 sueños, posterior a eso tuvo otros sueños, pero no me voy a enfocar mucho en eso. Quiero enfocarme solamente en esta parte. El soñador, a José de alguna manera le decían el soñador, o sea, sus hermanos lo llamaban el soñador. Y por tener estos sueños, dice la palabra, que ellos llegaron a odiarlo más. ¿Sabes qué significa eso? José tenía un don de Dios, era que podía tener sueños, Dios le revelaba cosas a través de los sueños y aún más los interpretaba, entendía los sueños. Y a veces nuestros dones, mira, la historia de José estuvo también basada en un talento que él tenía, en un don, en un regalo, en un gift que Dios le dio. Y eso es lo que también marca nuestra historia en nuestra familia. ¿Por qué? Porque los dones que usted tiene no son los mismos dones que tienen tus papás o que tienen tus hermanos. Entonces cada uno, si permite que Dios obre, que Dios haga la historia de Dios en sus vidas, cada uno va a formar una historia hermosa en esa familia. ¿Por qué? Porque son dones. Los hermanos de José no entendían eso. Simplemente estaban llenos de odio, estaban llenos de rencor a José por esas cositas y aún más porque pues, su papá amaba más a José porque lo había tenido ya en su vejez, ¿sí? Entonces, tu talento, nuestros talentos también forman parte de esa historia que cambiamos, de esa historia que renovamos, de esa historia que transformamos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, muchachos. Ama tus dones, aplícalos en el Señor, llévalos al Señor, porque José lo hizo así. José cogió ese don, lo tomó, pero lo aplicó en Dios, lo aplicó en el Señor y llevó a su familia a otras bendiciones, a otras cosas diferentes. Entonces, viendo esto, no escondas tus talentos, no escondas lo que Dios te ha dado, porque de pronto recibes palabras negativas, porque de pronto muchos no creen en ti. Los hermanos de José no creían en él, no creían en ese don que él tenía. Inclusive hasta su padre llegó a cuestionar porque los sueños de José, y le dijo, ¿acaso va a reinar usted sobre nosotros? Como, ¿qué quiere decir usted con eso? Llegaron a cuestionarlo, pero José seguía creyendo en lo que Dios había hecho en él, en lo que Dios le había dado, en ese don que Dios le había dado. Y eso marcó la diferencia, porque no se dejó llenar de baja autoestima, no se dejó llenar de cosas negativas, sino por el contrario, que José tomó esto y se apropió de esto y lo vivió. Bueno, seguida la historia, sabemos que José fue vendido por sus hermanos lo odiaban y lo tiraron pues, a un pozo, luego lo sacaron y se lo vendieron a unos egipcios. Y cuando llegó a Egipto, aquí es donde se empieza a cumplir la promesa de Dios y esos sueños, y a darle significado a su nombre. En el capítulo 39, versículo 2, mire lo que dice. Versículo 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Muy bien.
las cosas le salían muy bien. Otras versiones dice que Dios prosperaba lo que José hacía, prosperaba la obra de sus manos, prosperaba lo que él hacía. ¿Sabes? Que el Señor añada, que el Señor prospere, que el Señor bendiga, que el Señor traiga bendición en lo que hacía José o en los lugares que él estaba. Cuando mi historia con Dios, yo la empiezo a ver su propósito en mi vida, yo empiezo a generar bendición a otros o a los lugares en los que yo estoy. Empiezo a generar bendición, comienzo a generar bendición. Y en la historia de José pasaba eso. José fue y lo nombraron mayordomo de Potifar. Potifar lo llamó como su principal siervo, y lo llamó mayordomo, y empezó Dios a prosperar la casa de Potifar, a traer bendición, bendición, bendición. Y eso es algo que a Potifar pues, le ayudó mucho, y por eso le dio ese cargo a José. Le dio ese cargo a José de ser un esclavo, porque él llegó como esclavo, pasó a gobernar, dando cumplimiento a sus sueños. El ser mayordomo es estar en autoridad y administrar muchas cosas de ese siervo que tiene, de ese amo, perdón, que tiene a cargo, pues está sobre él. Entonces él empezó a administrar y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, y eso lo veía Potifar. Y si vemos el versículo 5 del mismo capítulo 39, vamos a leerlo. Que dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Miren, en cualquier lugar de los que le dio autoridad este hombre a José, hubo bendición. Dios empezó a prosperar, Dios empezó a bendecir. Cuando estás conectado con ese propósito de Dios, cuando estás viviendo el propósito de Dios, haciendo que esa historia de Dios en tu vida se haga real, hay bendición no solamente en tu casa, sino en cualquier lugar donde Dios te lleve, cualquier lugar donde estés, en tu colegio, con tus compañeros, eres bendición. Ojo, siempre y cuando estés dando buen testimonio, porque de aquí en adelante viene un punto muy importante. Pero si estás dando un buen testimonio, Dios va a prosperarte, Dios va a bendecirte, Dios va a hacerte bendición en medio de cualquier lugar, personas, en medio de cualquier situación, vas a hacer bendición. Entonces, mire que eso fue enmarcando la historia de José, fue enmarcando la historia, o sea, la historia de la familia de Jacob era José, fue el que marcó la diferencia entre todos sus hermanos. Pero si vemos el versículo 9 del mismo capítulo 39, Dios prosperó mucho más aún a José por una decisión que él tomó. Y dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Mira el punto tan importante. La historia de José también estuvo marcada por una historia de principios. Su vida estuvo marcada por principios. ¿Para qué? Para no pecar contra su Dios. Eso también hace parte de nuestra historia, la historia que estamos viviendo con Dios, de la historia que estamos enmarcando en nuestra familia. Tener principios, guardar los mandamientos y no pecar contra Dios. ¿Qué pasaba? La mujer de Potifar se enamoró de José y dice que día tras día, pues después de que su amo se fue a hacer un viaje, dice que ella los seducía día tras día, los seducía para que José se acostara con él, con ella. Pero José, dice la Biblia, que tomó la decisión y le dijo, yo no voy a pecar contra Dios y no voy a hacer tan gran mal. Y dice la Biblia que salió huyendo desnudo, porque ella le quitó las ropas. Salió huyendo desnudo. Mire este punto tan importante. O sea, nuestra historia con Dios también está marcada en lo que es guardar los mandamientos, los principios, en pararnos sobre los mandamientos y andar en ellos y decir, no voy a pecar contra Dios. José decidió eso en su vida, no pecar contra Dios, no pecar contra el Señor. A él no le importó ni siquiera decir, no, es que yo no voy a pecar
contra mi amo, no voy a pecar, no voy a desagradar a Dios, no voy a hacer tan grande mal y no voy a pecar contra Dios. Y eso es lo que a veces tenemos que tener en nuestra visión, en nuestra mente. A veces queremos no pecar por agradar a alguien, a otras personas, pero nos olvidamos que realmente no debemos pecar, es para no desagradar a Dios, para no pecar contra Él, para no dañar nuestra vida. Porque si José hubiese pecado, toda su historia se hubiera derrumbado. Y la historia ya de en su vida hubiera sido una historia negativa, un punto negativo. Pero José no quiso pecar contra Dios. Voy a resumir un poco. Más adelante de todo esto, resulta pues que José lo llevan, la esposa de Potifar se inventa una mentira, dice que él quiso abusarla, a José lo llevan a la cárcel, en la cárcel se encuentra pues con el panadero y el copero del faraón, y bueno, suceden otros sueños, y a raíz de eso los llevan ante el faraón, interpreta unos sueños que tuvo el faraón, y a raíz de eso pues el faraón lo pone como el segundo al mando sobre todo Egipto, y bueno, ahí se cumplieron los sueños de gobernar, y resulta que los hermanos hubo una gran hambre en otras ciudades, como José había tenido esos sueños de lo de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, pues empezaron a guardar alimentos según la directriz que José le dio a Faraón, y los otros pueblos empezaron a venir a comprar alimento en Egipto, porque las otras ciudades están pasando por hambruna. Y resulta que los hermanos vinieron, y bueno, ahí pasaron una serie de cosas, pero hay un suceso muy importante, y es que José, quizás por su dolor con sus hermanos, eso hace parte de la historia también de José. José les hace algunas trampitas a sus hermanos por ese dolor que tenía, de que lo vendieran, de todo lo que pasó, de que le hayan contado a su padre mentiras, de que lo había matado un animal, una bestia, bueno. Y José le empieza a poner trabitas, le pide que traigan a Benjamín, varias cosas, pero por ese dolor. Hasta que José, en un momento, José dijo no. O sea, José lloró y se arrepintió y dice que reconoció a sus hermanos, se dejó conocer por sus hermanos, declaró que era José. Eso lo llevó a perdonar. José, digamos que de alguna manera tuvo un tema de falta de perdón en ese tiempo, porque empezó a hacerle trampas a sus hermanos con el objetivo de hacerlos sufrir ante su padre. Pero después de eso José tuvo que tomar la decisión de perdonarlos y de poder tener de nuevo esa relación, restaurar esa relación, y de ahí vinieron momentos mejores. Resulta que después de eso José hace unas declaraciones ante sus hermanos que vamos a leerlas. Esos están en el capítulo 45, versículos del 4 al 7. Quiere lo que José lee después de ese momento, en el que él se deja conocer por sus hermanos. Mire lo que él les declara. 45 del 4 al 7. Al 7 dice: no obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrán siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Muy bien. Mire esas declaraciones de José cuando habló con ellos. Les declaró que era su hermano. Pero aparte de eso les dijo: miren, ya no importa lo que pasó. Ahí hay perdón. Ahí hay perdón. No importa lo que pasó. No importa que me hayan vendido.
Dios lo hizo para hacer esa historia, para cumplir ese propósito y para preservar la vida de muchos. Tu historia, nuestra historia, la historia de Dios con nosotros es para preservar la vida de muchos, para preservar la vida de mucha gente. Entonces eso es lo ideal, eso es lo importante. José lo entendió y se lo declaró a sus hermanos. Vino una hambruna y solo iban 2 años de 5 años. De 7 años, perdón. Faltaban 5 años más. Pero José les dijo, Dios me envió aquí para preservar la vida de ustedes, para preservar la vida de nuestro Padre y la vida de muchos, para salvarlos y poder tener generaciones, porque en esa hambruna iban a morir muchos. Pero, ¿qué pasó de ahí? Ya José, después de ese momento, habló con Faraón y Faraón le permitió traer a sus padres y a sus hermanos y les apartó una tierra para que ellos vivieran allá, dentro de Egipto. Entonces, miren lo que es importante, lo tan importante que es hacer la historia, cambiar la historia en nuestra familia, cambiar la historia en nuestro hogar, permitir que la historia de Dios se cumpla en nuestra vida, la historia que Él diseñó, predestinó para nosotros, se haga realidad en nuestras vidas, porque va a cambiar nuestra familia, pero va a salvar la vida de muchos. Muchachos, vamos a orar para terminar. Espero que la enseñanza sea de gran bendición y que la apliquemos enormemente. Hay muchos más puntos que podemos hablar, pero no nos da el tiempo, pero vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos demasiadas gracias por este tiempo, te bendecimos enormemente y te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Rogamos, Dios, que esta enseñanza produzca un fruto abundante en nuestra vida, que la apliquemos y que cada uno de nosotros seamos historia junto con nuestros hermanos, nuestros padres, en nuestra familia, para salvar la vida de muchos. Que tu historia y tu propósito para con cada uno de nosotros se cumpla. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.